Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿cómo han estado? Primero vamos a hacer una sesión de preguntas para ver cuáles son las dudas que ustedes han tenido con relación a, no necesariamente a la elaboración de las tareas, porque esas de alguna manera pues ya se han realizado, sino más bien con relación a los trabajos que ustedes han hecho y que les hayan surgido algunas dudas con respecto al material, con respecto a la situación que fueron ustedes abordando. No sé si tengan ustedes algunas preguntas, algunas dudas de esta manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir, señalar? Profesora, yo tengo una duda acá. Sí, por favor, Carlos. Mire, Carlos Basaletti, de acá de Chile. Mire, con respecto al Evangelio de Mateo, ya, dado los autores que usted nos señaló, estos más o menos señalaban que su fecha de elaboración, o el último que se encontró, es cerca del año 250 o 300 después de Cristo, ¿ya? Entonces, a mí me salta la duda de que cómo se identifica claramente que este evangelio se llama de Mateo, ¿ya? Porque perfectamente puede haber sido el evangelio mío, ¿ya? Porque no hay una correlación histórica hacia atrás. ¿Cómo la iglesia identifica, bueno, este es el evangelio de Lucas porque Lucas sale mencionado, o porque hay un Lucas histórico, o en el caso de Mateo, hay un Mateo que solo sale mencionado, o hay un Mateo histórico? Teniendo en consideración que ese evangelio, según los textos que nos hizo leer, está desde el más antiguo, se encontró desde el año 200 aproximadamente. Sí, gracias. Gracias por su pregunta, Basaletti. Tenemos nosotros, bueno, lo voy a hacer así de manera general con relación al autor. Voy a hacer ese señalamiento, porque de hecho fue una de las preguntas que también varios, algunos excelentes respuestas, y de repente una de las preguntas era la que su respuesta era menos, fue la que poquito fallaron un poquito más con relación al autor. Les voy a señalar, mire, nosotros en realidad los 4 evangelios nos fueron entregados sin el nombre del que nosotros llamamos autor. Es decir, nosotros el primer evangelio lo llamamos, cuando digo primero estoy hablando el orden canónico. Entonces, el primer evangelio decimos que es de Mateo, el segundo evangelio decimos que es de Marcos, el tercer evangelio decimos que es de Lucas y el cuarto decimos que es de Juan. En los 4 evangelios no aparece el nombre al inicio que diga este es evangelio de Mateo, este es evangelio de Marcos, no aparece en ninguno de los 4 evangelios. Esto nos fue transmitido por la tradición en el siglo II. Para nosotros es fundamental, es importante, para nosotros es casi necesario conocer el autor. En aquel tiempo, y ustedes cuando ven la introducción a las Sagradas Escrituras, a ustedes les van a decir que el autor no tiene como la función que para nosotros ahora tiene y la importancia que para nosotros ahora tiene, porque los autores podían ser toda una comunidad que nos entregan unos materiales y lo que importa, vamos a decirlo así, son los materiales, más que el nombre del personaje que lo escribió. Entonces, por eso, ustedes van a encontrarse que, bueno, a ver, tradicionalmente el autor del primer evangelio se llama Mateo. ¿Quién es este Mateo? Bueno, Mateo es el cobrador de impuestos, Mateo es este personaje que nos narra el mismo evangelio, etcétera, etcétera.
Esto es lo que tradicionalmente hemos aprendido. Igual también de Marcos. ¿Quién es el autor de Marcos? Tradicionalmente se nos ha dicho que es un personaje, discípulo de Pedro, compañero de Pablo, que se llama Juan Marcos, y entonces así nosotros lo vamos a conocer en la tradición, como el autor, sea uno, sea otro, así los vamos a conocer. Sin embargo, esto es tradicional. ¿Qué llegamos nosotros a concluir? Como algunos de ustedes anotaron en su respuesta, así a veces muy sencillamente anotaron, y es lo más correcto, lo más preciso. ¿Es un judeocristiano o es un judeo-heleno cristiano? Y ya claro que se ponen los motivos por los cuales. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Es Mateo? Tradicionalmente se nos ha dicho que es Mateo. ¿Es Marcos? Tradicionalmente se nos ha... Y vamos a seguir diciendo Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, claro que sí lo vamos a seguir diciendo, pero ya en un estudio, o sea, nosotros ya viendo, se le llama así, desde la crítica interna, entonces nosotros vamos a decir, no, pues como que el autor no es ese tal Marcos, pudo haber sido otro personaje, no sabemos quién, porque no podemos nosotros afirmar quién, pero pudo haber sido otro personaje. Entonces, eso es con relación al autor. O sea, primero, las comunidades no se entregaron los evangelios sin el nombre del autor. En el siglo II se les puso un nombre, un personaje, para darle autoridad a la obra. Marcos, pues Marcos es un discípulo de Pedro, muy cercano a Pedro. En la primera carta de Pedro lo llama mi hijo querido. Es un compañero de misión de Pablo, muy cercano a Pablo, que en algún momento pidió que estuviera con él. Entonces nosotros vamos viendo que los evangelios los van a relacionar con personas, vamos a llamarle así, de autoridad en aquel tiempo. Y entonces eso fue lo que hicieron, pero eso aconteció hasta el siglo II. Ahora, otra cosa es, y fue una también de las preguntas por ahí, y esto lo digo en general, otra cosa es desde cuándo tenemos el testimonio más antiguo, que eso ya sería un poquito los testimonios más antiguos de un evangelio, o vamos a decirlo así, de un papiro, en este caso lo más antiguo son los papiros, de un papiro o de un manuscrito. Entonces, los testimonios más antiguos, el testimonio más antiguo que tenemos es el testimonio, por ejemplo, de un papiro que contiene, del siglo II, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan, y un papiro que data del siglo III, que contiene un fragmento de cada uno de los 4 evangelios. Estos ya son testimonios, vamos a decirlo así, del evangelio que nos han sido transmitidos como posteriores a lo que fue en un primer momento. Entonces nosotros tenemos testimonios antiguos de los evangelios, desde el, vuelvo a repetir, siglo II, un fragmentito de Juan, siglo III, un fragmento de cada uno de los 4 evangelios, esto en papiros. Y ustedes por ahí me pusieron muy bien en su respuesta, fue la primera, un poquito, si ustedes recuerdan, su cuestionario del lunes, la primera, pusieron ahí manuscritos mayúsculos, primero me pusieron papiros, manuscritos mayúsculos, hablando del texto de Marcos, que nos ha sido transmitido, lo pusieron así en su respuesta, nos ha sido transmitido por algunos papiros, manuscritos mayúsculos, manuscritos minúsculos. Esto es el orden que estoy señalando, es el orden de la antigüedad. Lo más antiguo son papiros, le siguen los mayúsculos, posteriormente los minúsculos. Tenemos también por ahí los leccionarios, tenemos las citas patrísticas, etc. Esto se le llama entonces crítica textual, como se pregunta allí en la primera pregunta. Bien, entonces esto solamente como para ampliar un poquito la respuesta con relación a esto que usted ha preguntado, y igual también para aclarar, por ejemplo, que si usted dice tradicionalmente Mateo,
Mateo, el cobrador de impuestos, Mateo el que aparece en el Evangelio, ese es el que escribió el Evangelio tradicionalmente. Marcos, el discípulo de Pedro, compañero de Pablo, ese es el que tradicionalmente, obviamente aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese es el que tradicionalmente se ha dicho que compuso el Evangelio. Sin embargo, haciendo ya un análisis, vamos a decir, bueno, a ese autor le dieron la autoridad. No necesariamente ese personaje es el autor. Pero ¿quién es entonces el autor? Como ustedes contestaron, y varios de ustedes me pusieron en sus tareas. Es un judeo cristiano, es un judeo heleno, algunos me lo pusieron así muy bien, es un judeo heleno cristiano. Entonces, voy a señalar, tenemos diferentes tipos de cristianos. Los judeo-cristianos, que es decir, han sido judíos que se han hecho cristianos. Los judeo-heleno-cristianos, que son los judíos que están en la diáspora, que hablan griego, y entonces también son judeo-heleno-cristianos. Y tenemos los etnocristianos o pagano-cristianos. Entonces, nosotros ordinariamente cuando yo digo, hacemos desde la crítica, vamos a decir, interna, es desde la obra. Si yo les digo, ¿qué dice la crítica externa con relación a Marcos? La crítica externa dice que Marcos era discípulo de tal santo padre, dice que Marcos era discípulo de Pedro, otro santo padre dice que escribió en vida de Pedro, otro santo padre dice que escribió cuando Pedro ya había muerto, etc. Eso se le llama crítica externa, fuera de la obra. Crítica interna, dentro de la obra. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de la obra y podemos sacar la conclusión a partir de la crítica interna, a partir del análisis de la obra. Es un judeo heleno cristiano el que escribió esta obra. No sé si me alcancé a explicar, Carlos Basaletti, me alcancé a explicar lo que usted preguntó. Bastante claro, bastante claro. Hay una cosa es el tema tradicional y el otro el tema histórico, y se toma como tradicional, aunque no está probado, ya que se llamaba así el autor o se llamaban los autores. Me queda bastante claro, profesor. Muy bien, ok, muy bien, Carlos. No sé si tengan ustedes alguna otra pregunta o algún otro comentario con relación a lo que ustedes estuvieron leyendo, que algo no les haya quedado muy claro, y con gusto pues respondemos. ¿No? Hola, maestra. Sí, César. En la cuestión de Mateo, me llama la atención cómo él dirige su mensaje a los judíos, es a los que los va, como que les va hablando, dirigiendo el mensaje, pero cómo hace uso de esta cuestión judía para llegarles a ellos. Y eso me llama la atención, cómo su evangelio tiene como que esta parte de la ley, ¿no? De subió al monte, Moisés subió por las tablas. Entonces, ¿cómo está haciendo esta alusión? Pero también hay algo que me llama más la atención, que es el primero, decía creo que ayer el escrito, es el primero que traduce del Cajal a Eclesia, es el primero que menciona esta parte de la iglesia. Ya desde él entonces ya había comunidades, ya había grupos más consolidados en los que ya tienen este nombre de iglesias, de la comunidad ya se consolidó y ya tiene un nombre. Entonces Mateo ya se está vislumbrando dentro de la comunidad judía las iglesias. Ajá. Señaló lo primero, César, para todos también. El primero, es verdad lo que usted ha señalado, los destinatarios del Evangelio de Mateo son principalmente judeocristianos, y como ustedes también, todos me lo pusieron, todos sacaron muy bien esa, Marcos está dirigido principalmente para etnocristianos o pagano-cristianos. Y ustedes, algunos me pusieron muy bien en su tarea de que dirigido a pagano-cristianos porque tiene que traducir palabras arameas, cosas que para un judío no era necesario que le tradujeran. Tiene que explicar costumbres judías. Es que los judíos se lavan las manos hasta el codo cuando regresan del mercado. Eso solamente se le explica a alguien que no conoce las tradiciones judías.
Y sí, muy bien, usted lo ha señalado, tenemos todo un vocabulario en el caso de Mateo, para los judíos, no es necesario traducirles, a los paganos sí. De hecho, ustedes saben algunas palabras en arameo. Si yo les digo talita cum, ustedes me lo traducen. Si yo les digo así, bueno, varias palabras, abba, y ustedes me las van a traducir porque saben un poquito de arameo. Okay. Ya lo sabemos nosotros porque el mismo evangelio se encarga de traducirnos, en el caso de Mateo no, y como usted ha señalado, trae tradiciones judías como el tema de la ley, como obviamente pues esta relación entre Jesús y Moisés. Muy bien, eso es real. Y entonces nosotros cuando leemos el evangelio de Mateo vamos a ver, he señalado, entonces hay vocabulario, hay temas, hay estilos también, va a emplear que los quiasmos, que va a emplear unas formas estilísticas que se empleaban en el Antiguo Testamento y que entonces lo vamos a tener también en Mateo. Claro que sí, y igual también en Marcos tiene sus particularidades porque está su destinatario, la comunidad destinataria es otra, entonces hay que hablarle a cada uno en su lenguaje. Muy bien. Con relación al tema de la iglesia, es verdad que es el único evangelio, no solamente es el primero, es el único evangelio en el que se emplea el término eclesía en griego, el término eclesía, y se emplea en 3 ocasiones, por eso se le suele llamar a Mateo el evangelio eclesial por antonomasia. Entonces, ¿por qué este evangelio? Claro, también posiblemente este evangelio está dirigido para la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, estamos hablando de Antioquía de Siria, es decir, la capital de la provincia Siria. Entonces, posiblemente este evangelio esté dirigido para esta comunidad y esta comunidad parece que ya tiene una estructura. Por eso es que nosotros en el evangelio de Mateo vemos una comunidad ya estructurada y claro que sí, ya se refleja una comunidad ya más crecida, vamos a llamarle así. De hecho, tiene ministerios, esta comunidad de Antioquía ya tiene ministerios y estos ministerios quedan reflejados en este evangelio. De tal manera que usted ha señalado bien, tenemos una iglesia ya hasta cierto punto ya estructurada, lo podemos decir así. Sí, ya tenemos una iglesia estructurada, ya tenemos una iglesia que ya tiene ciertos elementos. Sí sería así, más o menos como entonces nosotros lo tendríamos aquí. Y sí, el término eclesía, claro que sí, es un término que traduce el término cajal veterotestamentario, allá el quejal Yahvé, es igual la Ecclesia Tuseu, es igual, es exactamente igual, o tiene un poquito más o menos esta misma intención, que es la iglesia, la comunidad de los convocados por Dios. Ajá. Claro, aquí ustedes ya lo vieron, acá es un pueblo, primero el mensaje es dirigido para los judíos, pero los judíos no lo recibieron, entonces se va a tener que dirigir a un nuevo pueblo de Dios, a uno que sí acepte a Jesús, en este caso particular de Mateo. Muy bien. ¿Me expliqué, César? ¿Respondí a su pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? La tarea 5 se indica que, ahorita es de lo que vamos, nada más primero vamos a dar media hora de preguntas y después media hora para hacer esa otra anotación que tenemos nosotros ahí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora lo que sigue. Tomen por favor, vamos a hacer un análisis. Yo ahí les digo, por lo que está diciendo por acá, es verdad, dice la tarea 5, se indica que se debe realizar un análisis o comentario de texto de lo que se señalaría en esta sección que se está dando, pero la plataforma me indica que no sé qué está trazado en su presentación. Profesora, la pregunta es mía. Lo que pasa es que yo estoy acá de Chile, por si acaso puede que sea el tema horario.
Pero claro, la tarea entiendo que consiste en un análisis que hay que hacer de lo que usted nos va a indicar ahora. Sí. Pero la plataforma me dice, ¿sabe qué? Está atrasado, entonces ¿cómo está atrasado en su entrega? ¿Cómo lo hago si recién está haciendo la clase ahora? A eso me refiero. Ok. Vamos a hacer entonces ahora lo que yo les voy a pedir de alguna manera en esta tarea, ¿sí? Entonces, tomen por favor, ojalá que todos tengan por ahí cerca su Biblia, tomen por favor el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Todos tienen posibilidad de tener Biblia? ¿Sí? Ok. Si no tienen, por ahí en el internet pueden también checar el texto. Ok, vamos a ver entonces, vamos a hacer lo que sigue. Disculpe, maestra, ¿me puede repetir la cita bíblica? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Es Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Ahora vamos entonces a leer ese texto. Vamos a leer ese texto y voy ahorita a hacer algunas indicaciones, nada más para que ustedes vean lo que tienen que hacer. ¿Me permiten compartir pantalla? Ok. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces análisis un poquito, va a ser un poquito del análisis. Ok, gracias, Sergio. Vamos a ver. Miren ustedes, entonces lo que ustedes van a hacer va a ser tomar cualquier texto, el que ustedes gusten, y una vez que ustedes tomen el texto, me van a hacer este primer trabajo que va a ser una delimitación. Pónganle ahí ustedes delimitación de la pericopa. Es decir, hagan de cuenta que ustedes, delimitación, como el nombre lo dice, van a poner el marco de que su pericopa es estos versículos y no abarca otros anteriores ni abarca otros posteriores. Es decir, esto es mi pericopa completa, no necesariamente tengo antes ni tengo versículos que deban incluirse de los que están después. Se le llama así, tiene unidad mi pericopa. Y entonces vamos a ver diferentes marcas que me van a permitir decir que nada más esto va a ser mi pericopa y que antes no y después tampoco. Bien, empezamos. Ay, Dios. Primero, delimitación de la pericopa de Marcos 1, 9 al 11. Vamos a ver entonces nosotros que tengamos un lugar. Vamos a ver en cuál es el lugar en el que se desarrolla nuestra pericopa. Entonces busquen ustedes, ahí en la pericopa que tienen, busquen cuál es el lugar donde se desarrolla la pericopa, por favor. Y el que lo encuentre nos va a decir, yo ya encontré cuál es el lugar en el que se desarrolla nuestra pericopa, y nos va a hacer favor de decir cuál es el versículo en el que lo dice, por favor. El lugar es el Jordán. Muy bien, Entonces aquí el lugar es el Jordán.
¿Dónde estaba antes Jesús? Entonces vamos ahora a ver antes, en la perícopa anterior, ¿dónde estaba antes Jesús? Antes de que llegara al Jordán, ¿dónde estaba? Ahí mismo lo dice en la perícopa. Puede decirlo en la perícopa anterior o puede decirlo en la misma perícopa. ¿Es Nazaret de Galilea? Antes estaba en Nazaret. Ajá. Antes estaba en Nazaret. Uh-huh. Bien, porque vino acá al Jordán. Después, puede decirlo la perícopa que sigue. Esto es nada más para justificar que nuestra perícopa se da en el Jordán. Y la perícopa que sigue, ¿qué nos dice? Después, ¿dónde está? En el desierto después. Muy bien, está en el desierto, porque ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice? En el 12, de inmediato el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Muy bien, entonces está en el desierto. Ahí lo vamos a tener nosotros, que la siguiente perícopa está en el desierto. Nuestra perícopa está en el Jordán, la perícopa que sigue está en el desierto. Muy bien, así entonces lo vamos a tener. Jesús estaba antes en Nazaret, ahora está en el Jordán y después es conducido al desierto. Eso entonces ya ustedes se dieron cuenta y ustedes pueden decir, nuestra perícopa se desarrolla en el Jordán. La de antes, o Jesús antes estaba en Nazaret, ahí también ustedes pueden ver la perícopa de antes, Jesús estaba en Nazaret, pero la perícopa anterior, ¿dónde se desarrolla? A ver si alguien puede captar esta diferencia entre que Jesús estaba en Nazaret, pero la perícopa anterior, ¿dónde se desarrolla? Ustedes son muy inteligentes y se van a dar cuenta dónde se desarrolla la perícopa anterior. La anterior habla de Juan, entonces es en el río o en el desierto. A ver si aparece ahí el desierto. ¿En qué versículo aparece el desierto? Dice en el 4, se presentó Juan en el desierto bautizando y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Gracias. Entonces, la perícopa anterior, ¿dónde se desarrolla? La perícopa en el desierto. Jesús estaba en Nazaret, pero la perícopa está desarrollada en el desierto. Muy bien, muy bien. ¿Ya ven cómo ustedes rapidito encuentran todo? Ya se están haciendo expertos. Entonces, la perícopa anterior se desarrolla en el desierto, nuestra perícopa se desarrolla en el Jordán y la perícopa posterior se desarrolla también en el desierto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o ya se dieron cuenta cómo pues hay que buscar dónde se desarrolla la perícopa anterior y hay que buscar el lugar donde se desarrolla la perícopa posterior? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Ahora vamos a pasar, eso fue el lugar. Ahora vamos a pasar al tiempo. A veces no necesariamente vamos a tener 3 días, sino a veces puede ser en la mañana, en la tarde, enseguida, a continuación, después, antes, etcétera. Puede a veces hacernos, algunos adverbios pueden darnos las anotaciones de esto que estamos nosotros señalando. A ver, entonces vamos a ver si tenemos algún cambio de tiempo en estas perícopas. La anterior, bueno, nuestra perícopa es la que nos importa, pero siempre en esta delimitación tenemos que hacer la referencia con la anterior y con la posterior. Díganme alguna indicación temporal que tengamos. ¿El tiempo sería el agua? No. ¿No tiempo? Cuando salió del agua. De los cielos. Sí, estaría una indicación temporal. ¿Cuándo? Pero antes, ¿tenemos algún otro? Por aquellos días. Muy bien, gracias. Sí, muy bien, coincidieron. Por aquellos días, no nos especifica, pero está una indicación temporal. Por aquellos días vino Jesús. Entonces nos está señalando. Y en el versículo 12, ¿tenemos alguna indicación temporal?
Nos dice de inmediato. De inmediato, a continuación, enseguida, depende de la traducción que tenga. Entonces sí, ahí ya nos está dando esta indicación temporal. Vean ustedes entonces cómo ya tengo un cambio temporal. Por aquellos días me hace esta indicación y después ya a continuación es si ya tengo un cambio temporal, está cambiando el tiempo. Ajá, entonces ahí ya tengo yo ese cambio temporal. Bien, esas son las dos indicaciones temporales. Ahora de tema. Este sí me lo pueden ustedes bastante bien delimitar. ¿Cuál es el tema de la perícopa anterior y cuál es el tema de la perícopa posterior? Así pueden decirlo brevemente. El tema puede ser el anterior, la presentación de Juan, y el que tenemos es el bautismo. Muy bien. ¿Y en el de la posterior? Muy bien, están muy bien complementándose ahí, muy bien, buen equipo. La predicación de Juan Bautista en la anterior, muy bien. El bautismo en nuestra perícopa, entonces ahí lo tenemos y muy bien lo han dicho, las tentaciones en la posterior. Es decir, son temas aparte. Esto es la delimitación. Yo me quiero decir, mi perícopa es esta y no tiene nada que ver con la posterior ni tiene nada que ver con la anterior. Por eso estoy yo diciendo, la anterior es un tema, mi perícopa aborda un tema específico y la posterior aborda otro tema. ¿Vieron cómo estamos delimitando? Ok, va a ser por lugar. Puedo tener yo cambios de lugar. Ahora está específicamente aquí nada más. En la posterior está no sé dónde, en la anterior está, bueno, pero ya tengo yo verdaderas anotaciones. Personajes. Ahora vamos a ver por los personajes. Ustedes me van a decir cuáles son los personajes principales de la anterior, cuáles son los personajes principales de nuestra perícopa y cuáles son los personajes principales de la posterior. Quien lo tenga primero nos va diciendo. En el anterior mencionan a Juan y Jesús. Ajá, muy bien. En la anterior mencionan principalmente a Juan, ¿no? Juan, ajá. Juan. Y el segundo igual mencionan iguales a Jesús. Ajá. Solo lo mencionan. En la anterior solo menciona a Juan y por detrás. Ajá. ¿Y en nuestra perícopa? Ahí es Jesús. Ajá, Juan y Jesús, muy bien, Jesús y Juan, muy bien. ¿Y en la posterior? Hablan de inmediato el espíritu y donde Satanás lo puso a prueba. Entonces vamos a tener Jesús y Satanás. Ajá. Entonces allá va a ser otro de los personajes. ¿Sí vieron entonces cómo podemos nosotros decir, en nuestra perícopa está Juan y Jesús, en la anterior está Juan solito, en la posterior está ya, y se va señalando. Bien, pues así está entonces. No sé cómo vean ustedes, estamos bien. Ya ustedes aprendieron a delimitar con lugar, tiempo, tema, personajes. No todas las perícopas se pueden delimitar con los 4 elementos. Puede ser que algunas solamente tengan 2 de estos. No necesariamente todas van a tener todos los elementos. A ver, ¿ustedes ya sabrían delimitarme una perícopa? Pues sí. Muy bien, qué bueno, felicidades. Entonces ya nada más ustedes ven, a ver, vamos a ver si hay tiempo antes, y ya nada más van poniendo, y eso es lo que van a empezar a hacer ustedes con su texto. Ustedes elijan la perícopa que ustedes quieran. Eso es el primer paso. ¿Quedó clarito el primer paso? Se le llama delimitación de la perícopa. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Debe de ser de San Mateo o San Marcos, de cualquiera de los dos o solo...? De cualquiera de los dos. Ok, gracias. Mateo o Marcos. Ajá, el evangelio que ustedes quieran trabajar. ¿Sí? Muy bien, a ver, por ejemplo, ustedes tomen la perícopa
Tomen la de, a ver, vamos a tomar la de Jesús sana a la suegra de Pedro, ahí mismo, en el mismo capítulo. ¿Ya lo vieron? Versículo 29. ¿Sí? Ok, entonces si yo les dijera, a ver, díganme del lugar, díganme dónde están antes y dónde estaban en este momento de la Jesús sana a la suegra de Pedro. Antes en la sinagoga. Muy bien, ya lo están sabiendo bien, perfecto. Antes dice porque salieron de la sinagoga. Ajá. ¿Y dónde se va a realizar esta? En la casa de Simón. Muy bien, en la casa de Simón, perfecto. Y después tenemos, entonces ahí ya dice, ¿verdad? Cuando salieron de la sinagoga, ok, muy bien. Entonces ya anteriormente pues están allá en la sinagoga de Cafarnaúm. En nuestra pericopa están en la casa de Pedro. Y después ya no nos dice, ¿verdad? No. No, muy bien. Y si les digo, vamos a buscar ahora el tiempo. ¿Tenemos alguna indicación de tiempo? El sábado. En la anterior, el sábado. Muy bien. En el versículo 21. Ajá, en la anterior el sábado. Muy bien, muy bien. ¿Y en nuestra pericopa simplemente qué dice? Al salir, o sea, inmediatamente se podría decir. Ajá, al salir. Muy bien. Ajá. ¿Y en la posterior? Muy de madrugada. No. Al atardecer. Muy bien, al atardecer. Sí, claro que sí. Jesús tenemos en la siguiente después del atardecer, ahora ya en la madrugada. Ahí se aventaron el día y después ya en la madrugada. O sea, estaban ustedes, ahí fueron a la sinagoga, después salieron de la sinagoga y se fueron a la casa de Pedro y después al atardecer, ya en la tarde y después en la madrugada. Muy bien, están haciendo muy bien las indicaciones de tiempo. Ahora, de tema, ¿cuál es el tema anterior? ¿Cuál es el de nuestra pericopa? ¿Y cuál es el posterior? El anterior es el endemoniado. Muy bien, ajá. Jesús se enseña en la sinagoga y el endemoniado. Muy bien. ¿En la nuestra? La curación. La curación. Sí, muy bien. ¿En la posterior? La oración. Sanar a los enfermos. Muy bien, otras curaciones. Muy bien, sanó a varios enfermos. Muy bien. Ya, pues creo que ya comprobé que ya lo saben y ya lo pueden hacer perfectamente bien. Ajá, ya además hay que anotar. Ya ustedes anotan, yo escogí esta pericopa, voy a hacer la delimitación y ponen lugar, tiempo, tema, personajes, solo por aquellos que tengan. Si no tiene, pues no hace falta poner todo, nada más lo que tenga ahí en su pericopa. ¿Sí? Muy bien. Madre, disculpe una pregunta. ¿Lo vamos a hacer así como lo está presentando en la diapositiva? Lo pueden hacer de manera narrativa. Usted pone delimitación y después pone de lugar, si es que tiene, y ya va poniendo por qué dice de lugar, de tiempo y por qué, cuáles son las indicaciones temporales, de tema, cuáles son las indicaciones de tema, y de personajes, cuáles son los personajes de la de antes, de su pericopa y de la posterior. ¿Sí me expliqué? Okay. Sí, gracias. Así como, haga de cuenta, no así como está la diapositiva, sino de manera secuencial. ¿Sí? Sí. Muy bien, aquí nada más lo hice para que ustedes vieran así de manera esquemática. ¿Tienen alguna pregunta o más o menos si le van entendiendo? Poquito. No les voy a pedir tampoco las perlas de la Virgen, les voy a pedir lo poquito que ustedes puedan entender. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a seguir. Perdón, está muy interesante porque hasta puede servir como meditación, ¿no? Tomo una cita bíblica y voy buscando así el lugar, el tiempo, temas. Claro. Y así voy meditando cada cita y no nomás de estos dos evangelios, puede ser de otros evangelios o cualquier cita de la Biblia. Ahora ya vamos a ver, esto es, nada más hagan de cuenta, yo voy a decir, mi pericopa es esta, nada más esta,
Porque antes estamos en otro lugar, estamos con otros personajes, estamos con otro tema. Mi pericopa solo es esta. Y mi pericopa se dio en el Jordán y mi pericopa está esto. Entonces ya, ahora ya, eso ya fue, nada más lo vi de las anterior y de la posterior, ¿sí? Ahora ya voy a ver solo mi pericopa. Les voy a poner para que vean ustedes la importancia que tiene también a veces ya mi pericopa. A ver, voy a ver qué dice la de antes, qué dice la de después, pero lo que me importa es mi pericopa. Pero la que está antes me puede sugerir a mi pericopa. Tomen el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 10, por favor. Ajá. ¿Ya lo tienen? Vean ustedes la última pericopa del capítulo 10. ¿Cuál es? Marta y María. Muy Marta y bien. María. Ajá. ¿Cuál es la pericopa anterior? Entonces aquí vamos a hablar de Marta y María. Ese es mi tema, Marta y María. ¿Cuál es la de antes? Parábola del buen El buen samaritano. samaritano. Muy bien, todos están súper activos. ¿Cuál es la posterior? El Padre Jesús Nuestro. enseña a orar. Enseña a orar. La oración, muy bien, el Padre Nuestro, la oración. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan el tema, más o menos, el diálogo por ahí de Marta y María? Sí lo recuerdan, ¿verdad? No es necesario que lo leamos porque tenemos poco tiempo, no lo vamos a leer. Bien, ustedes recuerdan más o menos. ¿Se acuerdan que una de las hermanas qué hizo y la otra qué hizo? María se puso a escuchar a Jesús y Marta se puso a trabajar. Marta bien chambeadora y María ahí bien a gusto, ¿verdad? Sentadita. Ok, a ver, ¿y de qué trata? Entonces ahí está el problema. ¿Quién está haciendo lo mejor? ¿Marta o María? María. María. Ah, miren, ahí nos vamos a iluminar con las pericopas que están a un lado y al otro. Díganme ustedes qué es lo más importante según la pericopa anterior. Servir o ayudar. Servir, lo más importante es servir. Y según la pericopa posterior, ¿qué es lo más importante? La oración. Ah, entonces, en nuestra pericopa, ¿cuál sería el tema más importante? Estar con Jesús. La oración. No, los dos. Las dos porque estaban haciendo cada una lo que le creí. Bueno, Lo que importante tenía que para ella. hacer. Cada una estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, porque la pericopa de antes me dice lo más importante es servir, tenemos a una Marta servidora. Y la pericopa después dice lo más importante es estar con Jesús, entonces tenemos a una María que está con Jesús. ¿Sí se dieron cuenta cómo las pericopas me pueden iluminar mi tema para no equivocarme? No sé si me alcancé a explicar cómo se ilumina con las pericopas de los lados, a veces me iluminan mi tema. ¿Sí vieron? ¿Me expliqué para todos? Sí. Ok. Sí. Entonces, porque uno, claro que todos nos podemos, y María escogió la mejor parte, ¿a poco entonces la mejor parte? Y entonces lo que hizo Marta no tiene sentido, y dice la pericopa anterior. ¿Se acuerdan ustedes que el otro iba al templo y no sé qué? ¿Y a quién se alabó en la pericopa anterior? Al que se quedó a servir, no fue el que se fue al templo. ¿Sí se fijaron? Entonces, esto es lo que a veces yo tengo siempre que tener en cuenta, que el contexto de mi pericopa a veces me ilumina para que mi mensaje sea el exacto y no me desvíe o no me deje de llevar porque yo me imagino que ha de ser esto. No, es lo que dice la pericopa, y si me falta un poquito de luz, recurro a las pericopas fronterizas para que me iluminen mi tema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pasamos ahora a lo siguiente, que van a hacer ustedes en el trabajo. Lo siguiente que van a hacer ustedes en el trabajo va a ser comentar el texto. Bueno, aquí puse esto, pero no hace falta. Aquí está. Primero vemos que Jesús es el sujeto, es decir, lo más importante es Jesús. Seguimos en Marcos 1. Marcos 1 del 9 al 11. Entonces dice ahí, Jesús vino desde Nazaret. Es Jesús el que viene desde Nazaret y fue bautizado en el Jordán. Bien, entonces primero tenemos ahí el sujeto es Jesús, y después, en cuanto salió del agua, ¿quién?
Jesús salió del agua y vio los cielos que se rasgaban. Y después ahí el Espíritu va a ser ahí el Espíritu en forma de paloma, y luego ya el Espíritu bajó sobre Jesús. Entonces vamos a tener ahí primero Jesús, el Espíritu, y después viene versículo 11, se oyó la voz que venía del cielo, el Padre, tú eres mi Hijo. Entonces vean ustedes, ahí vamos viendo ya los personajes principales. Jesús, el Espíritu y el Padre. Las tres personas divinas las tenemos ahí. Ya vamos a ir viendo entonces nosotros. Y entonces empezamos a ver el mensaje. Ahí ya nosotros iríamos a empezar a reflexionar un versículo por versículo. Vamos entonces primero a reflexionar, que eso ya sería hacer el comentario al versículo 9. Vino Jesús de Nazaret. Entonces vamos a decir, pues es que Jesús, toda su vida, antes de empezar la vida pública, ¿dónde vivió Jesús? En Nazaret. ¿Y a dónde va a iniciar su vida pública? Con el bautismo en el Jordán. Es lo que vamos por ahí a reflexionar. Entonces empezamos nosotros ahí señalando que Jesús se la pasó todo el tiempo en Nazaret. Fue su lugar, fue su casa, fue donde trabajó con sus padres, fue donde estuvo ahí. Y ya después vino al Jordán, donde fue bautizado, donde va a empezar su ministerio. Es en el Jordán, es ahí donde va a empezar su ministerio. Pero después vamos a ver en cuanto salió, y ya después el del agua, vio los cielos que se rasgaban. Y ustedes inmediatamente dicen, se rasgaban. ¿Se acuerdan que nosotros por allá en Adviento decimos que se rasguen los cielos para que venga el Salvador? Es un poquito como esa invitación. Entonces ya estamos allá, sí, necesitamos que se rasguen los cielos para que venga la comunicación entre Dios y el hombre. Necesitamos nosotros esta comunicación, están cerrados los cielos, necesitamos que se venga. Y después ahí dice que vino el Espíritu en forma de paloma. Entonces ya obviamente va a venir de allá esta persona divina en forma de paloma, que obviamente es lo más conocido por nosotros. Y después viene la voz de Dios, la voz del Padre. Y tenemos entonces nosotros allá la voz, y recordamos la voz de los profetas, y tenemos la voz que es la que constituye a un verdadero profeta. Tenemos la voz, es lo que hace a una persona, y es una voz que viene del cielo. Y ya por primera vez está la comunicación de Dios con el hombre, con un hombre llamado Jesús de Nazaret, que será por medio del cual se comunicará con el hombre. Y ahí vamos a tener esto. Esto entonces viene a ser después ya el comentario al texto. ¿Sí? Entonces primero hicieron ustedes la delimitación y ahora van a hacer el comentario al texto. Brevemente quise hacer esto para que ustedes vean cómo entonces hicimos un poquito. Si yo les dijera, a ver, vamos a segmentar los diferentes versículos aquí. Pues lo primero es decir, vino Jesús de Nazaret de Galilea. Y entonces comentamos, vino Jesús de Nazaret de Galilea. Lo segundo, fue bautizado por Juan en el desierto. Y comentamos, fue bautizado por Juan en el desierto. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Vamos a ver qué significa que los cielos se rasguen. Después, y el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. El Espíritu baja sobre Jesús. Jesús va a recibir el Espíritu. Va a ser el Espíritu va a ser la unción que va a recibir Jesús. El Espíritu está sobre él, sobre los hombres de Dios, etcétera, etcétera. Se oyó la voz que venía de los cielos. Entonces la voz que viene del cielo. Ya después lo que dice, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y entonces meditamos, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Esto es entonces lo que ustedes van a hacer, es decir, van comentando partecita por partecita de su perícopa. No la tomen tan grande para que no les vaya a llevar tantísimo tiempo. La pueden tomar la chiquita, no hay ningún problema. Muy bien, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta de qué es lo que van a hacer en la tarea de este día. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nosotros vamos a escoger el texto libremente. Sí.
Ok, nada más era eso. Sí, ustedes van a escoger el texto libremente, de 2 evangelios solamente, de Mateo o de Marcos, solo. Eso sí, Evangelio, Mateo, Marcos, la perícopa que ustedes gusten. ¿Sí? Entonces, ustedes buscan la perícopa, hacen primero la delimitación, segundo, el comentario al texto. Claro, para el comentario pueden ustedes ayudarse de algún comentario que tengan a la mano. Ojalá que tengan algún comentario. Si no tienen algún comentario, voy a ver si yo les puedo pasar, ahí se los paso en el WhatsApp, algún comentario al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Marcos, para que tengan ustedes pues algún material por lo menos de accesible a ustedes. ¿Sí? Eso nada más es lo que van a hacer. ¿Cómo ven? ¿Está fácil la tarea? Gracias. Muy bien, pues si ustedes no tienen preguntas, yo eso es lo que les voy a pedir ahora y eso es lo que van a hacer ahora. ¿Cuál es la intención? Como bien decía Cande, pues la intención es empezar a meternos al texto. Ustedes están en un diplomado bíblico y hay que meternos al texto, porque no solamente estudiar cosas de Mateo, del autor, de esto y del otro. A ver, vamos a meternos poquito al texto. Y claro que aquí pues ya ustedes van a empezar a ver varios elementos, que los personajes, que los lugares, que qué es lo que hacen, que qué es lo que dicen. Esas cosas son las que pues quiero que ustedes se fijen y empiecen a comentar los textos. De una manera pues claro, ¿verdad? Es incipiente, es muy sencilla, pero que empecemos. ¿Les parece bien? Hermana, yo tengo una pregunta. Sí, Jovi. De lo que vamos a comentar, ¿puede ser comentario personal o tomado de algún autor? Preferentemente apóyense ahorita de los autores y ya, claro, ustedes van a hacerlo, vamos a decirlo. Este autor dice esto, este autor dice esto otro, y claro, ustedes van a como hacer su propio comentario a partir de los comentarios de los diferentes autores que ustedes puedan leer. O sea, no sería solamente de ustedes, sino de los diferentes autores que ustedes puedan leer. Mientras más enriquecido esté su comentario, pues claro que va a ser mucho mejor. O sea, mientras más materiales tengan, va a ser mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan o comentario? ¿No? Yo nuevamente, yo creo que es un trabajo muy bueno y que nos va a enriquecer tanto personal como espiritualmente en ir viendo y desglosando poco a poco el texto que elijamos. Sí, claro. Pero aparte de esto, es un trabajo que, bueno, yo lo veo así, es extenso, porque, bueno, en mi caso es primera vez que hago un trabajo de esta estructura. Y sí, así como lo fue explicando, es muy provechoso. Entonces, no sé hasta qué horas tenemos para poder enviar en la tarea. Hasta el domingo. Bueno, muchísimas. Yo les dije que les iba a dar chance hasta el domingo porque algunos me lo solicitaron por cuestiones de trabajo y demás. Entonces, claro que sí, con mucho gusto hasta el domingo. Nada más hasta el domingo porque yo tengo que entregar calificaciones el lunes. Sí, o sea, sí. Es la cuestión, sí, pero sí con mucho gusto y todavía pueden subir sus calificaciones, sus trabajos, pueden seguirlos subiendo. Yo ya califiqué, como ustedes se dieron cuenta, ya califiqué pues varios trabajos. Los que subieron ayer en la tarde no los he calificado, pero ya los demás sí están calificados, como ustedes pudieron darse cuenta. Sí. Ya hasta por ahí algunos se reportaron y demás. Entonces sí, estamos por ahí y yo les digo, espero el tiempo que sea necesario hasta el domingo a las 12 de la noche. Muchísimas gracias, madre. Sí, y bueno, pues si hay alguna otra pregunta o comentario, pues con gusto, y si no, pues aquí le dejamos. Miren, hagan lo que puedan. Yo igual, pues por ahí les voy a comentar cómo estuvieron sus trabajitos. Yo se los voy a comentar ahí, les voy a decir, pues sí, más o menos ya le
le va entendiendo a este asunto y pues adelante. O igual también le faltó un poquito aquí o le faltó un poquito acá, ¿sí? Muy bien. Pues eso sería todo. Gracias. Mucho gusto y felicidades que están en este diplomado, primeramente Dios, a ver si ya para pues el otro año nos seguimos viendo y pues qué gusto que ustedes estén y inviten a más, primeramente Dios, esto es muy interesante, muy bueno aprovechar estos estudios bíblicos. Sí, que pueda hacer en línea para que así podamos participar. Pues a ver, a lo mejor híbrido. Porque estamos fuera del país. Ajá, a ver si lo hacemos híbrido, ya el padre Ricardo nos dirá. Sí, ya esperemos que se mejore esto, pero bueno, vamos a estar abiertos a las opciones porque también el hacer así a distancia permite que gente como Carlos, ¿verdad?, que está tan lejos allá en Chile, pues puedan participar. Tenemos alumnos de varios países que están también participando de este curso de verano. Y es una ventaja porque, pues, de hacerlo presencial, para muchos no sería posible venir. Claro. Pues ahí les informaremos cómo se desarrolla esto. Pues muchas gracias a la hermana Socorro y a todos ustedes por su participación. Ahí estamos atentos a todo lo que vayan necesitando. Recuerden utilizar ahí el WhatsApp para cualquier duda. También si la madre ya les ha dado muchas facilidades, ¿verdad?, para la entrega de tareas, pues aprovechenlo para que hagan tareas bien hechas, ¿sale? Gracias, Padre. Gracias a Dios y pues les doy la bendición para concluir nuestra sesión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan todos feliz fin de semana y cuídense mucho. Gracias, Padre. Gracias, igualmente. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Madre, Dios le bendiga. Voy a mandarles el link de la grabación, ¿verdad?, para los que no pudieron asistir y lo aprovechen. Gracias.